Bueno, para platicar un poco más acerca de la organización sobre la cual pudimos trabajar, vamos a hablar un poco de los valores que cuenta esta organización. La seguridad. Esta empresa busca generar un ambiente de trabajo seguro y hacer un lugar libre de accidentes. La calidad. Busca establecer los estándares más altos y más exigentes y ser constantes y precisos en sus procesos. La integridad. Respetar a los demás individuos y colectivamente mantener sus promesas, actuando éticamente y ejemplarmente. El respeto. Crear relaciones de confianza y duraderas con sus clientes, colegas y comunidades, para así poder cumplir sus objetivos en común. La excelencia, el superar las expectativas y el innovar, el siempre seguir sorprendiendo a su mercado. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar aquí con el señor Eduardo Barahona. Quisiera ver si nos puede platicar un poco más de usted, qué fue lo que estudió, por qué fue que decidió enfocarse en esta rama y qué es lo que lo ha llevado a seguir en esto. Bueno, yo estudié ingeniería industrial. A mí siempre las matemáticas fue algo que me gustó mucho y la parte de la mecánica era algo que me fascinaba y me sigue fascinando, y de ahí mi decisión por estudiar ingeniería industrial. Mi trayectoria ha sido muy fuerte al inicio en áreas staff, había un área de investigación de operaciones en la compañía, posteriormente en las áreas de logística y los últimos años en el área comercial. Gracias. Bueno, como pudimos ver en el material de apoyo para realizar esta estación, en uno de los papeles del Dr. Pablo Ayala, vemos cómo es la definición del diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra desentenderse, que es prescindir de un asunto o negocio o no tomar parte de él. Vemos cómo el Dr. Pablo Ayala nos define una persona desatendida que da la espalda a una situación. Hace hincapié de cómo en el ámbito profesional existen muchas personas de este tipo y cómo pues en muchas ocasiones nos toca lidiar con ellas, o en ocasiones hasta podemos vernos involucrados a ser una persona de ellas. Es por eso que hace mención a los mecanismos de Bandura, los cuales se explicarán a continuación. Los mecanismos de desentendimiento moral según Bandura. ¿Qué es el desentendimiento moral? Los individuos, conforme van creciendo y van pasando por diferentes etapas de su vida, van desarrollando un sentimiento para poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De este mismo modo, los individuos van considerando de manera correcta o incorrecta su manera de actuar por una autoevaluación, y por medio de esta ellos tratan de evitar una autocondenación o una autosanción. Al analizar los mecanismos de desentendimiento moral es cuando un individuo reconstruye los hechos, el para qué los cometió. En muchos de estos casos no ve los actos que cometió como inmorales para evitar una autosanción. Como en este ejemplo, nos pone el ejemplo de un individuo que se coló en la fila del autobús, sin embargo, siendo un hecho irrespetuoso. Pero él trata de justificar sus hechos al poner de por medio que no fue el único individuo que realizó esto. Es por esto que Albert Bandura propone 8 mecanismos de desentendimiento moral, por medio de los cuales quienes perpetran crímenes reestructuran cognitivamente los hechos a través de su narración de los mismos. Los 8 mecanismos organizados en 4 aspectos de proceso de control moral: conducta, agente, consecuencias y víctima. La conducta cometida.
Justificaciones a las morales. Son actos violentos que se justifican con un imperativo de superioridad moral. Catalogaciones eufemísticas. Uso del lenguaje para hacer de conductas dañinas conductas respetables, minimizando así la responsabilidad individual. Comparaciones ventajosas. Representar la propia conducta como una benevolente al contrastarla con la conducta del enemigo. La combinación más efectiva para conseguir un desentendimiento moral son más justificaciones morales, más sanitación del lenguaje y comparaciones ventajosas. El agente, quien comete la acción. Desplazamiento de la responsabilidad. Agente que ve el acto que cometió como un resultado directo a las órdenes que recibió. Se ve a sí mismo como un canal a través del cual se llevó la acción. Aquí nos pone el ejemplo de los nazis, ya que a lo mejor pudieron haberse justificado por el hecho de solo seguir órdenes de su superior. Otro ejemplo en el cual, por más que división de trabajo. Víctima de la acción. Deshumanización. Para llevar a cabo actos que perjudican a otro ser humano sin que esto cause una autosanción, se le puede quitar al individuo su cualidad humana, al compararlo o tratarlo como un subhumano. Atribución de culpa. Se culpa a la víctima o a las circunstancias de lo sucedido. En resumen, los mecanismos no se deben ver de manera individual y desarticulada, sino de una manera conjunta. Los mecanismos no se deben analizar en el vacío. Es importante ver los contextos en los que estos mecanismos actúan de manera más efectiva. En ocasiones, cuando una decisión para hacer lo correcto pone en riesgo la viabilidad de una empresa o una compañía, la buena voluntad se ve atacada por las demandas e influencias del propio interés. A esto el Dr. Pablo Ayala lo denomina como la falta de voluntad. Sin embargo, en otros casos se torna muy difícil, no por el hecho de llegar a perder algo, sino porque en muchos de estos casos es demasiada la experiencia necesaria para poder tomar la decisión correcta. Y analizado el material del Dr. Pablo Ayala, podemos darnos cuenta de cómo al enfrentarnos ante un problema, en muchas ocasiones genera una gran controversia, decreto y dilemas morales, que se deberán de superar buscando el bien común. Define un dilema moral como una situación donde una persona confronta sus valores personales contra valores o políticas. Es donde se da un encontronazo entre los principios éticos y vive con las reglas que le permite crecer. Para tomar una decisión ante un dilema moral, según el Dr. Pablo Ayala, es necesario acercar a decisiones que por un lado no vulneren nuestros valores y por otro logremos la mayor aceptación posible entre los interesados y los afectados por la decisión. Nos define un método basado en 3 etapas. La primera etapa la denomina como las responsabilidades. Para esta etapa es necesario realizarnos varias preguntas, las cuales nos ayudarán a ver si la decisión que estamos por tomar o tomando es la adecuada. En esta etapa, la pregunta correspondiente es si está alineada a los resultados que espera de mi función o el puesto, la decisión que estoy por tomar. Al obtener una respuesta positiva, podemos avanzar a lo que vendría siendo la segunda etapa, denominada como análisis de deberes morales, en la cual sería necesario preguntarnos si la decisión está alineada a los principios que tengo yo como persona y también si la decisión refleja mis principios éticos que defienden mi profesión. Una vez abarcando eso y obteniendo una respuesta positiva de estas preguntas, podemos a preguntarnos una última cuestión. ¿La solución será aprobada por la sociedad?
Si esto también nos genera una respuesta positiva, podemos avanzar a lo que vendría siendo la tercera, denominada como los efectos. Para esta etapa será necesario hacernos la siguiente cuestión. ¿Genera un bien social común? Si no se ponen en riesgo los derechos humanos o los valores culturales, y si no compromete a generaciones futuras la decisión que estoy por tomar. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral de la organización? Y si nos puede explicar esta con algunos ejemplos. Yo creo que esa es una pregunta que hay mil factores que puedan incidir en esto. Pero cuando no hay objetivos claros, si no hay una estrategia clara definida, pues eso genera desde ahí una falta de alineación entre las diferentes áreas de la organización. Entonces yo empezaría por como una parte muy crítica definir los objetivos y la estrategia de la compañía, porque alinea de esa manera la operación de los diferentes departamentos. Bien, pues como se menciona el señor Bandura, existen varios mecanismos donde la actitud, la conciencia de las personas no es a veces lo suficientemente alta y su compromiso para ver las consecuencias o ver más allá de un nivel ético, de una conciencia ética. Podríamos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el detectar una situación de riesgo en seguridad que pudiera poner en riesgo a toda una instalación o a todo un equipo, un área de trabajo, si no es reportada adecuadamente, si no se tiene el valor para hacerlo, pues pone en riesgo no nada más la integridad de una persona, sino todos los activos de una compañía. Podríamos hablar de otros ejemplos cuando tratamos de simplificar alguna situación, ¿no? Por ejemplo, el maltrato de un supervisor o de algún líder formal dentro de la organización, mencionando que si él tiene esa actitud y todo el mundo la tolera y están dando los resultados en el equipo, pues que no es una situación tan grave como se pudiera pensar, porque existe una falta de trato, una falta de educación al relacionarse con los compañeros. Cuando también hay una disolución de la responsabilidad, por ejemplo, en los procesos de calidad, si alguien detecta que pudiera haber un problema de calidad y no lo reporta de manera oportuna, esperando que alguna otra persona lo reporte o que alguien más lo detecte, pues puede generar toda una corrida o muchos lotes de producción con algún problema de calidad, generando un costo importante para la empresa. Cuando podemos hablar de otros ejemplos, cuando desplazamos la responsabilidad, si yo estoy operando un equipo y presenta alguna falla y no la reporto, otro de los criterios que Bandura menciona, por ejemplo, es el desplazamiento de la responsabilidad. Si yo no tengo el nivel de conciencia y de ético para reportar alguna falla en el equipo que yo estoy operando y lo dejo para el siguiente operador del turno, pues esto puede generar problemas de calidad y problemas en el desempeño y hasta una reparación mucho más costosa en los equipos. Otro es cuando deshumanizamos a las víctimas, ¿no? Pensamos que no fue algo tan grave o que la situación en particular no fue tan grave o no minimizar el resultado. Por ejemplo, cuando existe una amonestación o algún castigo para algún empleado, cuando nosotros sabemos que él no es el responsable y que no se atreve a denunciar o aclarar la situación que pasó para que el afectado sea no castigado, sea recompensado por eso, ¿no? Y en este caso pensamos que se puede llegar a pensar que bueno, le hubiera pasado a otro y yo no pongo en mal a otro compañero y
entonces el nivel de conciencia y el nivel de compromiso hacia los demás es disminuido. Si los colaboradores de una organización son conscientes de la presencia de dichos resortes, bueno, estos son conscientes en la manera que conozcan estos objetivos, esa estrategia, en cómo su trabajo tiene una influencia directa en el logro de estos objetivos y de estos resultados. Entonces es una labor compleja, una manera de difusión de los objetivos, de difundir hacia dónde quiere ir la compañía y lo importante del trabajo que cada uno de los empleados desempeña para cumplir con los objetivos. ¿De qué manera cree que hacen consciente al personal en cuanto a el impacto que su actitud puede llegar a generar para desatar estos resortes? Existen diferentes mecanismos para llegar a ese nivel de concientizar al personal de estos resortes o de estos mecanismos que Bandura menciona. Uno de ellos son los valores, otro es la estrategia de la compañía, otro serían los indicadores de desempeño. Entre mejores indicadores de desempeño exista, pues pueden minimizar o atacar algunos de estos mecanismos pasivos que menciona Bandura. Sin embargo, al mismo tiempo se requiere un nivel de conciencia muy alto en el personal y un nivel muy fuerte de liderazgo. Y eso solo se logra con el ejemplo, para que haya una congruencia entre la actitud y dejar la libertad también de expresión a los empleados. Y entonces tiene que haber un compromiso muy fuerte de las políticas, de los valores, pero también de la ejecución y de la parte activa de los líderes para ser congruentes con lo que se está buscando. ¿De qué manera los mecanismos que hablamos de Bandura son activados y podrían interferir con la consecuencia de los bienes internos de la organización? Bueno, cuando hay valores o políticas o creencias distintas a la comunidad o a lo que la mayoría puede pensar, puede tener una interferencia negativa. Esos programas de diversidad e inclusión, por ejemplo, lo que tratan es ser respetuoso y aceptar que hay culturas, formas diferentes de operar, pero siempre finalmente alineado a los valores y a la estrategia. ¿Actualmente cree que estos mecanismos se encuentran activos dentro de la organización? Sí, creo que sí se encuentran activos. Sin embargo, en cualquier organización creo que el poder emitir sugerencias o denunciar algunas actividades que pudieran estar en contra de estos mecanismos, siempre hay un miedo de que haya represalias contra algún empleado que hizo alguna observación o algún comentario en este sentido. Entonces tiene que haber una congruencia, como mencioné, muy alta entre lo establecido como indicadores, como valores, que son finalmente declaraciones de la organización, pero hay una parte muy activa y muy dinámica en el ejercicio de los líderes, en la congruencia entre el vivir y el hacer de las diferentes personas de la organización a los diferentes niveles, para que esto genere un ámbito de confianza y de comunicación con los empleados, para que todos puedan aportar a minimizar una conciencia pasiva, como una actitud pasiva, como mencionaba. Y actualmente estos mecanismos que se encuentran activados, ¿cómo cree que puedan interferir con los bienes internos de la organización? Bueno, cuando estos, lo mencioné en algunos de los ejemplos, cuando algún mecanismo no es detonado de manera oportuna, se pueden generar muchos lotes de producción fuera de calidad, se puede dar un riesgo de seguridad para la instalación, para las personas, para los equipos, para la comunidad en general, por no hacer una observación oportuna de una cuestión de seguridad y permitir dejar que alguien más haga esa observación. Puede ser en el maltrato a las personas o el acoso laboral o acoso sexual a las personas que no son reportadas, no son denunciadas por el profesional. Esto puede
serie de efectos tanto laborales, de ambiente laboral, como de repercusiones económicas. ¿Podrán mencionarnos algunas estrategias viables para abatir el resentimiento moral de la organización? Bueno, el difundir constantemente cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, el entorno en el que estamos, valorando la importancia del trabajo de cada uno de los empleados, cómo contribuyen de una manera directa a logro de estos resultados, desarrollando a los líderes que son los que tienen mucho contacto y manejo de personal y trabajando mucho con los líderes para poder ser un buen conductor de un equipo de trabajo y que a la vez sean ejemplo